Ya, entonces ahí estamos grabando y este es el enunciado del auxiliar número uno. Entonces, el problema uno es el siguiente. Nos dice, considera una partícula de masa m que está unida a un resorte de constante elástica K, lo usual, como se muestra en la figura uno. Ya, entonces, lo primero que nos piden es obtener la ecuación de movimiento para este sistema. Esto es algo que ya ustedes ya hicieron en clases, así que no nos va a tomar mucho tiempo, así que vamos a pasar al OneDrive, OneNote, perdón. Y vamos, ya tengo aquí el diagrama, que lo están viendo, ¿verdad? Sí, 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 ya, súper. Entonces vamos a hacer el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Para esta masita de masa M, puntual. Eh, es lo que usualmente hacían en el primer curso de física, que era hacer diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre esta masita M? Bueno, tenemos la normal, ¿cierto? Que apunta hacia arriba. Eh, Vamos a tener em, un peso, ¿no es cierto?, que apunta hacia abajo, mg. Y vamos a tener en este caso la fuerza elástica, ¿cierto?, que va a ser restitutiva, en general va a apuntar en este caso hacia allá, si es que nos movimos hacia la derecha, y hacia el otro lado, si es que nos movimos hacia la izquierda. Entonces esta fuerza en general va a valer kx, ¿cierto? Cuando está apuntando hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a hacer, no sé si tienen dudas con el DCL, queda claro, ¿se entiende cómo llegamos al DCL? ¿Sí? ¿O no? ¿O esto es nuevo para ustedes? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme que esto ya lo vieron o Sí, es claro? ¿Sí? está claro. Ya, entonces lo que vamos a hacer es separar la ecuación de movimiento, es decir, la suma de fuerza igual a m por a en las distintas direcciones. En este caso, un problema bidimensional, es decir, dos dimensiones, tenemos x e y. Entonces, vamos a tener una ecuación en x que va a ser la masa por la aceleración, que en este curso nosotros anotamos la aceleración como la coordenada derivada dos veces, o sea, x dos puntos, igual a la suma de fuerzas en x, es decir, menos kx, ¿ya? Porque apunta en la dirección contraria al eje x, ¿ya? Por otra parte, para el eje y, ¿no es cierto? Tenemos lo mismo, la masa por la aceleración en y, igual a la suma de fuerzas que actúan sobre la masa m en el eje y, es decir, la normal que actúa positivamente, ¿cierto? Porque apunta hacia arriba, menos el peso. Ya hay una condición cinemática acá de que nosotros no queremos que esto se desplace en el eje y, por lo tanto la aceleración en y es cero, y de aquí nosotros podemos despejar esto, lo que ustedes usualmente hacían en introducción a la física clásica, me imagino, la normal es igual al peso. ¿Ya? Esto es algo que usualmente se preguntaba en el primer curso de física. Ahora nosotros nos vamos a interesar por esta cosa de acá. ¿Ya? Entonces, lo primero es que ya encontramos lo primero, ¿cierto? Que es obtenga la ecuación de movimiento. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Una ecuación para las coordenadas, en este caso x, y es esa de ahí. Entonces, la ecuación de movimiento es lo vamos a expresar dividiendo por la masa, ¿cierto? Como x dos puntos más k partido en m, x igual a cero. ¿Ya? Y esto usualmente uno reescribiéndolo, ¿cierto? De tal forma que k partido en m sea omega cuadrado. Entonces esto se escribe como x dos puntos más omega cuadrado por x igual a cero. ¿Ya? Esto es algo central para la primera parte del curso. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, dividimos por m para que aparezca el omega, ¿verdad? Como para Claro, hacerlo aparecer. exacto, porque a nosotros nos va a interesar en general este valor K partido por M, ¿ya? Y después Pero, ¿y simplificar un poco el si cálculo. yo, Ujú. pero ¿y si yo no hiciera como eso? No hay manera que aparezca el que partido por m, ¿verdad? O sea, es que la ecuación de movimiento en general está así, siempre va a aparecer una masa por una aceleración por la segunda ley de Newton.
Entonces, si yo esto lo reescribo, en general, esto va a aparecer como m por x dos puntos más k por x. Y para que me aparezca el omega cuadrado, en general, yo voy a tener que dividir por la masa para quitar la masa de acá y ponerla aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ya, entonces, entonces, un pequeño preámbulo antes de continuar. Esta es una ecuación que es la oscilación, o sea, la ecuación del oscilador armónico simple, y se estudia mucho en física porque... Disculpa, Ujú, cuéntame. eh, ¿puedes explicar de nuevo la ecuación de movimiento? Que no la entendí muy bien. Ya, ¿cuál parte? ¿Cuál de la... La parte, ¿Esta o esa, esta? la Ya, de X. ya, la de X. Entonces, uno tiene, no sé si te acuerdas, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Nos decía que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, uno se pregunta esto para X, por ejemplo, entonces uno en X obtiene que, esta forma general, la fuerza en X, la suma de fuerzas en X, es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la aceleración en X y aquí tenemos la fuerza en X. ¿Ya? En X no hay ninguna otra interacción del bloque M con nada más, solo interactúa con el resorte y por lo tanto hay una única fuerza, que es la del resorte, que por la ley de Hooke es este término de aquí. Entonces, usando la segunda ley de Newton, que está de acá, nosotros llegamos a la ecuación de movimiento que es esta de aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es que me perdí también en la parte que la igualó a cero. Como que despejo, amplificó por M y Ah, después claro, igualó a sí, es que cero. en general uno quiere una ecuación que sea igual a cero, pero no es otra cosa que yo tomar esta ecuación, por ejemplo, la escribí acá arriba, y yo tengo mx dos puntos, ¿cierto? Igual a menos kx, y el menos kx lo voy a pasar al otro lado de la ecuación sumando, ¿ya? Porque aquí está restando, lo paso sumando como kx igual a cero, ¿ya? Luego divido por m, y me va a quedar x dos puntos, más k partido por m, x igual a cero. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, sí, sí. Ya, entonces cuando nosotros hacemos todo ese desarrollo algebraico, se obtiene esta ecuación de aquí, de las que le quería hablar un poquito, y es la ecuación del oscilador armónico simple, que la gracia que tiene, porque se estudia tanto en física, es porque es un fenómeno robusto. Y con robusto quiero decir que aparece en muchas áreas de la naturaleza y por lo tanto muchas áreas de la física. Entonces, nosotros en general estudiamos un sistema mecánico porque es lo que ustedes conocen del primer curso de física, pero esto también se obtiene en otras áreas de la física, como yo le decía, por ejemplo, en hidrodinámica hay una ecuación similar para un movimiento armónico simple, por ejemplo, cuando uno estudia electricidad aparece la misma ecuación para el voltaje, donde aparece una nueva frecuencia, eh, en este caso nuestra variable el voltaje, y aquí no me acuerdo muy bien cuánto era omega cuadrado, pero era algo así como la capacitancia partido en la inductancia, una cosa así. Bueno, en fin, entonces esto aparece en muchas áreas de la física y una ecuación modelo, digamos, que puede modelar muchas variables. Por ejemplo, x es una variable, o sea, una función en realidad que puede ser cualquiera. O sea, nosotros vamos a ver después esta letra y es la misma ecuación, digamos. O sea, lo que les quiero decir con esto es que da lo mismo la letra. Si ustedes tienen algo de este tipo, por ejemplo, es un oscilador armónico simple. Entonces, el primer mensaje de esta auxiliar y es que la ecuación del oscilador armónico simple es muy importante y les va a aparecer en muchas áreas del conocimiento. La van a ver mucho en muchos ramos de aquí a que salgan de la universidad, independiente a qué área se vayan, la van a ver muy seguido y va a aparecer con muchas letras, porque es un fenómeno robusto, aparece en muchas áreas de la física y da lo mismo la letra. En general, lo importante es la forma, ¿cierto? Que yo tengo la segunda derivada de una variable que puede ser i, por ejemplo, tengo una frecuencia natural del sistema y tengo la misma variable, ¿cierto? Igualada a cero. Entonces esta es una ecuación que aparece muchas veces. Ya da lo mismo la letra, da lo mismo que estemos modelando. Entonces por eso va a ser importante estudiar. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la segunda parte. Entonces,
Voy a leer el chat, creo que hay algo que no he leído. Déjenme ver. Uy, creo que no puedo leer el chat. No sé si alguien me quiere leer lo último que hay. Em, Era una duda, pero ya se resolvió todo. Que era como ya. explicar de nuevo lo de la ecuación, pero Está se bien. quedó clarito. Ya, súper. Entonces, lo segundo es considerar la solución, ¿cierto? Que es una función x de t, que es a coseno de omega t más phi, que es lo que han visto en clase, y verificar que satisface la ecuación de movimiento. Entonces, esto lo vamos a hacer rápidamente, ya lo vieron. Y luego vamos a ver esto que ya es un poco más interesante y más nuevo. Entonces, lo primero, nosotros tenemos esta solución, x de t igual a coseno de omega t más phi. Ya, entonces yo quiero ver que esto soluciona esta ecuación de acá. Entonces, para ver si soluciona, yo tengo que reemplazar simplemente. Entonces, lo que me pide la ecuación es x dos puntos y x. X yo lo tengo acá. Y me faltaría calcular x dos puntos. Entonces, vamos a derivar una vez, ¿cierto? X de t. Y la derivada del coseno, ¿cierto? Es menos seno. Y por la regla de la cadena, ¿cierto? Yo tengo que derivarlo de adentro, es decir, me va a soltar un omega. Y el seno de el mismo argumento. ¿Ya? Entonces eso es la primera derivada. Entonces luego aquí vamos a calcular la segunda derivada, ¿cierto? De la posición, que está de acá, que es lo mismo que derivar una vez esto de aquí. Entonces, de nuevo, la derivada del seno es coseno, entonces el signo se mantiene intacto y por regla de la cadena, ¿cierto? Yo voy a tener que poner otro omega más, o sea, a omega cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo esto lo puedo reordenar, ¿no es cierto? Lo puedo escribir como menos omega cuadrado a coseno de omega t más phi. Y fíjense qué es esto de acá. Esto de aquí es exactamente esto la posición, ¿cierto? X de t. Entonces esto es lo mismo que menos omega cuadrado x de t. ¿Cierto? Si yo reemplazo esto en mi ecuación, ¿qué es lo que obtengo? Entonces voy a reemplazar x dos puntos. Entonces me va a quedar menos omega cuadrado x de t. Y aquí la ecuación me dice que sume más omega cuadrado x de t. ¿Ya? Y esto efectivamente da 0. Entonces vemos que cumple la ecuación de movimiento. Ya esto es algo que ustedes conocían, ¿cierto? De las clases. Tengo entendido que lo vieron con el profesor. Ya, entonces, si tienen alguna duda, me paran nomás y resolvemos la duda en el momento. Entonces, lo que es nuevo ahora en esta auxiliar es considerar esta función, que no sé si la habían visto, que algún compañero lo mencionó, ¿cierto? Al comienzo del ejercicio, si era válida. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, vamos a proponer una nueva solución, ¿ya? Porque antes le propusieron a ustedes que esto era una solución del problema, ¿cierto? De esta ecuación de acá, y hemos comprobado de que efectivamente es una solución. Entonces, surge una nueva pregunta. ¿Será, esta letra se llama Z, y es simplemente la puse para que le pierdan el miedo a cualquier letra, ¿cierto? Da lo mismo si es X, si es Y, si es Z, si es NU, si es cualquier letra, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, la solución que nos proponen ahora es B coseno de omega t más C seno de omega t. Ya, entonces, la misma pregunta, ¿será esto solución de esta ecuación? Que para esta variable sería algo así como z dos puntos más omega cuadrado z igual a 0. ¿Será solución de esa ecuación? Entonces hacemos lo mismo que antes. Vamos a derivar una vez. Entonces la derivada del coseno es menos seno, entonces vamos a tener menos b omega seno de omega t. Y aquí vamos a tener más c por omega coseno de omega t. Simplemente estoy derivando las funciones trigonométricas. Eso nomás. Entonces ahora vamos a derivar por segunda vez. Y entonces vamos a tener menos b omega cuadrado coseno de omega t. Y aquí la derivada del coseno me suelta un menos, ¿cierto? Porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos c omega cuadrado
seno de omega t. ¿Ya? E igual que antes, yo puedo factorizar esto por omega cuadrado. De hecho, por menos omega cuadrado. Y en ese caso me va a quedar b coseno de omega t más c seno de omega t. ¿Y qué es esto de acá? No sé si ya lo vieron, pero esto de acá es exactamente nuestra solución. Seno de omega t. Esto de aquí es exactamente lo que está acá. Entonces, esto va a ser igual, lo voy a escribir aquí, menos omega cuadrado, nuestra función z. Entonces, si yo reemplazo z dos puntos, que es igual a esto, acá, me va a quedar lo siguiente, menos omega cuadrado z más omega cuadrado z, y eso es efectivamente 0, por lo tanto, esta sí es una solución válida para mi ecuación. ¿Ya? ¿Se entendió? Yayo, una Ujú. consulta del chat Sí, sí. era si es que existe alguna función que sea solución, pero que no sea necesariamente una función trigonométrica. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Eh, Eso tiene una respuesta que es como no pero sí o sí pero no. Efectivamente, el comportamiento de las soluciones de esto siempre van a ser oscilatorias como una función trigonométrica. Ahora, por ejemplo, algo que no se ve en este curso, pero que yo los invito a explorar un poco si es que tienen tiempo y curiosidad. Esto, como les digo, no se va a evaluar ni es parte del temario, simplemente es como para quienes tengan un poco más de curiosidad, es prueben esta solución, por ejemplo. Entonces nos preguntamos, ¿será esta una solución? Y yo lo voy a escribir así como I, donde I es la unidad imaginaria, ¿cierto? Omega t más phi. Y aquí le voy a poner una constante A, ¿cierto? Para que se parezca a la solución inicial. Entonces, ¿será esta una solución de esta ecuación? Y eso se los dejo a ustedes como tarea, si es que, o sea, no como tarea, sino como un desafío que ustedes pueden probar, por ejemplo, si es que esto es solución de esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces esta sería una solución que luce distinto, ¿cierto? Luce como una exponencial más bien, no como un coseno, pero si uno lo estudia en detalle, uno va a ver que esto efectivamente tiene un comportamiento de coseno y de seno, básicamente. No sé si eso resuelve un poco tu duda. Em, entonces, lo que vamos a hacer ahora es Yo tengo una ya... duda, Sí, dime. es que me perdí un poco, Ujú. pero en la Z, ¿qué significa el B y el C? Muy O buena sea, pregunta, muy buena pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar un poquito, yo creo que les puede ser muy útil, de los... Ustedes no han visto ecuaciones diferenciales, entonces eso es una lástima porque uno ahí puede tener un poco más de intuición. Entonces, en general uno tiene una ecuación diferencial, ¿cierto? Que esta de acá, que es la ecuación de movimiento para ustedes, ¿cierto? Igual a cero o, por ejemplo, x de t. Vamos a hacer la analogía entre ambos, ¿cierto? X más omega cuadrado x igual a cero. Ya, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Nosotros vimos que habían dos soluciones, ¿cierto? La z de t y la x de t, que la x es la que más se ve en este curso y la z es una menos conocida, pero que también va a ser útil en algunos problemas. Y la pregunta es, ¿por qué hay b y c y por qué otra tiene a y phi? Entonces, la respuesta a eso, lamentablemente, se encuentra como completa en un curso que se ve más adelante, pero yo les quiero dar como una pequeña intuición para que sepan que esto no viene de la nada, sino que hay una relación entre el orden de la derivada, o sea, cuántas derivadas tengo y cuántas constantes A, B, C, por ejemplo, o D tengo que determinar. Entonces, si mi ecuación es de segundas derivadas, yo tengo dos constantes que determinar. En el caso de la z es A, no, era B y C, ¿ya? Aquí esta ecuación es la misma, ¿cierto? Y es de segundo orden. Entonces, yo tengo dos ecuaciones, o sea, dos constantes que determinar, que son A y phi. Ya, entonces, estas B y C juegan un rol parecido al de A y phi, que determinan
con exactitud cuál es mi solución, porque la ecuación por sí sola solo me dice la forma de la solución, que son senos y cosenos, o en este caso un coseno con una fase, y son las condiciones iniciales, es decir, cuánto vale la posición en t igual a 0, cuánto vale la velocidad en t igual a 0, o para z o para phi, o para x, perdón. Estas dos cosas me van a dar las constantes, que pueden ser b y c, o a y phi. No sé si eso aclara más o menos tu duda, así como en resumido, B y C juegan un rol similar al A y Phi. Sí, o ¿Sí? sea, serían como constantes Constantes que se de condiciones determinan, iniciales. constantes de condiciones iniciales, exactamente. Ya, ya, gracias. Entonces, de hecho ahora vamos a ver cómo lucen las condiciones iniciales en una o en otra, y vamos a ver por qué se usa una u otra y qué conviene usar, depende de qué me están preguntando. Entonces nos dicen, aquí nos van a dar ya las condiciones iniciales. Nos dicen que un resorte es soltado desde una distancia inicial de 2,5 metros, que encontremos las constantes para Z, que son B y C, y luego comparemos la solución con X de T, que en ese caso tendríamos que encontrar A y Phi. Entonces, para que grafiquemos, ¿cierto? Vamos a usar un graficador online. Nos dicen que consideremos omega igual a 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces vamos a anotar nuestros datos. Ya, una cosa importante antes de continuar es que de repente en los problemas de física hay como información que está medio oculta. Por ejemplo, algo que no está oculto es que la posición inicial vale 2,5 metros, pero hay una otra condición inicial que es sobre la velocidad que está oculta, ¿cierto? Que no está tan explícita como esto y está aquí. Nos dicen que el resorte es soltado desde una distancia inicial, es decir que cuando nos dicen que es soltado es que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Entonces eso es algo que uno va adquiriendo con práctica, ¿cierto? Cuando se va enfrentando a muchos problemas, siempre hay información que está como más o menos oculta. No está tan explícita como otra información. En este caso, la posición inicial es mucho más explícita que la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, la posición inicial es 2,5 metros y la velocidad inicial es 0. 0 si quieren metros por segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ya que nos dicen, ya, determinar entonces B y C. Entonces, ¿cómo determinamos las constantes? X de 0, X sub 0, no es otra cosa que X de T, o X de T igual a 0, perdón. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a usar Z, ¿cierto? Que es lo mismo, ¿cierto? Y después vamos a usar X. Y B0 no es otra cosa que Z punto en T igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí, paréntesis para no olvidarnos que X de T era B coseno de omega T más C seno de omega T. ¿Ya? Entonces, Z de T igual a 0 es reemplazar simplemente T igual a 0 acá. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar B coseno de 0, ¿no es cierto? Más C seno de 0. ¿Ya? El seno de 0 ustedes saben que es 0 y el coseno de 0 es 1, por lo tanto esto es B. ¿Ya? Por otra parte, la derivada de Z en T igual a 0 es algo muy similar, es algo así como menos B omega seno de 0 más C omega coseno de 0. ¿Ya? Ustedes saben que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y por lo tanto esto me va a quedar C por omega. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Es claro? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Sí, quedó ¿Sí? bastante claro. Ya, súper. Entonces nos dicen que la posición inicial es x0 y aquí nos dicen que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un producto de cosas igual a 0, tengo dos posibilidades, ¿cierto? Que la primera sea 0
o que la segunda sea cero, ¿cierto? La frecuencia natural casi nunca va a ser cero. De hecho, nunca que tengamos un movimiento oscilatorio va a ser cero. Entonces no me queda más remedio que decir que, aquí esto es 2,5, que C igual a 0, ¿sí? Y entonces no me queda también más remedio con la ecuación de arriba que decir que B es 2,5. ¿Ya? Entonces, no sé dónde anotarlo aquí. B igual 2,5. ¿Ya? No le voy a poner las unidades, pero ustedes saben que tiene unidades de metro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nuestra solución nos queda simplemente x de t igual a... recuerden cuánto era la solución. Aquí está. Entonces, b por coseno de omega t más c por seno de omega t. Como c es 0, esto se va a morir. ¿Ya? Entonces nos va a quedar simplemente 2,5 y ahora vamos a reemplazar que la frecuencia es 1, entonces nos va a quedar 2,5 coseno de t. ¿Ya? Entonces esa va a ser nuestra solución. ¿Sí? ¿Es claro para todos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Ah, ¿Sí? ¿se puede repetir? Sí, ¿Cómo? sí, eso. Sí, se puede repetir de nuevo. Es que hay dudas como, por ejemplo, ¿por Ujú. qué W es 1? Y si se Ya, podría hacer como de nuevo todo. ya, vamos a Otra vez más lento, porque... recapitular más o menos rápidamente. Entonces, nosotros tenemos la ecuación que encontramos, que era, que va a ser nuestra ecuación durante estas primeras semanas, la ecuación que vamos a estudiar, que es ahí. Movimiento armónico simple. Nosotros nos propusieron esta solución de acá y nos dieron condiciones iniciales. Nos dieron x 0 y b 0, ¿ya? Que son 2,5 metros y 0 metros por segundo. Entonces nosotros queremos determinar cuánto valen b y cuánto vale c. Por lo tanto, vamos a evaluar nuestra solución en t igual a 0 para obtener b, ¿cierto? Porque esto de aquí, nuestra solución evaluada en 0, es lo mismo que x0. Y nuestra primera derivada de nuestra solución evaluada en 0 es nuestra velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, tenemos dos ecuaciones. Cuando nosotros reemplazamos, tenemos dos ecuaciones finales, ¿cierto? Que son esta de acá y esta de acá, que nos van a dar nuestras constantes que queremos determinar, que son b y c. Entonces obtenemos que c igual a 0, porque la frecuencia no puede ser 0, y obtenemos que b es igual a 2,5, porque nos queda de hecho directamente aquí en esta ecuación cuánto vale b. ¿Sí? Y después, ¿por qué, por ejemplo, omega es 1? Porque en el enunciado nos dicen que omega vale 1 y básicamente es para que nosotros después podamos graficar. Aunque si nosotros no sabemos cuánto vale omega, va a ser un poco más difícil de graficar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que va a ser en un graficador en esta vez. ¿Ya? Y luego vamos a ver por qué, por ejemplo, se usa más una que otra y cuál es, por ejemplo, mejor para graficar a mano, que eso va a ser muy importante cuando les pidan graficar a mano, que probablemente puede ser más adelante en control o en algo así. Pueden pedirles graficar a mano y vamos a ver cuál conviene, por ejemplo, de qué manera conviene expresar nuestra solución, de esta manera o de esta. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el objetivo. Ya no sé si queda alguna duda antes de continuar. Profe, una pregunta, que Ujú. el W no puede ser 0 porque ahí no se mueve. Claro, cuando tenemos omega 0 ya no tenemos movimiento oscilatorio. Aparte que el omega, fíjate que es una característica de, el sistema, o sea, de las condiciones naturales del sistema. Esto es algo así como raíz de K partido por M. Entonces, la única forma de que esto sea cero es que K sea cero y eso en general no va a tener mucho interés para nosotros, ¿cierto? Porque sería un resorte que no Claro, ya. opone resistencia, entonces no va a ser algo que nos va a interesar mucho. ¿Ya? En general, omega no va a ser cero, ¿sí? Ya, sí, sí, cacho. Gracias. Ya, entonces, bueno, esa va a ser nuestra solución y queremos obtener ahora lo mismo, pero usando x de t. ¿Ya? Entonces, la misma idea. Tenemos las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? X0 es 2,5 metros. ¿Ya? Esto puede ser un poco tedioso quizás, como muy redundante y todo, pero al final vamos a ver lo que yo creo es
más interesante, ¿cierto? Y por qué hacemos toda esta matraca, digamos, como muy tediosa. Entonces, ya, lo mismo, vamos a anotar aquí nuestra solución general, ¿cierto? X de t era a coseno de omega t más phi. Ya, entonces aquí vamos a escribir x de t igual a 0, que eso va a ser, ¿cierto? Si yo reemplazo acá, me va a quedar a por coseno de phi. Y lo mismo para la derivada de x, ¿ya? Entonces me va a quedar en este caso menos a omega seno de phi. Y por las condiciones iniciales, entonces nosotros sabemos que esto es 2,5 y esto de aquí es 0. Entonces, fíjense que cuando tenemos nosotros cosas igualadas a 0, lo que conviene es siempre partir por ahí. Ya eso es algo que también se va viendo con la práctica. Entonces, cuando nosotros vemos, ahora tenemos un triple producto igualado a 0, tenemos tres posibilidades: que A sea 0, que omega sea 0 y que seno de phi sea 0. Omega no va a ser 0, ¿cierto? Por las razones que vimos anteriormente, que no va a ser de nuestro interés estudiar cuando omega sea 0, porque va a ser un caso más o menos fome. Entonces, esto no puede ser 0, esto va a ser distinto de 0. Luego nos queda A. ¿A puede ser 0? Perfectamente podría ser 0. Ahora, ¿qué pasa si A es 0? Si A es 0 y yo lo reemplazo arriba, me va a quedar entonces que 0 es igual a 2,5, ¿cierto? Y eso tampoco parece ser muy bueno para nuestro problema, más bien nos va a generar inconsistencias, entonces no nos queda otro camino que seno de phi sea 0 y por lo tanto phi sea 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, en ese caso, nosotros sabemos que coseno de 0 es 1, por lo tanto nos va a quedar que A es igual a 2,5. Fíjense que llegamos, no sé si sorpresivamente, a la misma solución, ¿cierto? X de t es A, que es 2,5, ¿cierto? Por coseno de omega, ahora lo voy a reemplazar como 1, ¿cierto? Entonces coseno de t más phi, que es 0, o sea, coseno de t. Fíjense que es la misma solución que acá. Entonces, por ahora nada parece ser muy interesante, ¿cierto? Naturalmente llegamos a la misma solución porque tenemos las mismas condiciones iniciales, a pesar de que las constantes son distintas, ¿cierto? Porque por una parte tenemos B y C, y por otra parte tenemos A y phi. Pero de alguna forma las constantes se las arreglan para que tengamos la misma solución. Ahora, nada parece ser muy interesante todavía. Vamos a ver el último caso, entonces. Y ahí vamos a ver realmente para qué hicimos todo este trabajo que en principio puede parecer un poco inútil o medio tedioso. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen dudas hasta acá, antes de que hagamos la última parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Algún comentario, no sé, queja? Quedó bien clarito. Ya, entonces vamos a hacer la última parte y vamos a repetir lo mismo, ¿sí? La idea es que se vayan familiarizando con este tipo de matraca, por decirlo de alguna forma, em, que es más o menos, tiene una parte que es bastante repetitiva, pero vamos a ver que también nosotros podemos sacar conclusiones interesantes también. Entonces ahora vamos a la parte más interesante. Entonces, ahora tenemos otras condiciones iniciales. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, pero para otras condiciones iniciales. Entonces, ahora ya no tenemos velocidad igual a 0, ahora las condiciones iniciales están mucho más explícitas, ¿cierto? Antes nuestra condición inicial de la velocidad era esta, soltado, ahora es esta de aquí, mucho más explícita, más fácil de interpretar y de capturar, ¿cierto? A la primera. Entonces, vamos a anotar esos datos acá. X0 es 2, creo ahora, era 2. Sí, exactamente, 2 metros. Y la velocidad inicial era menos 1 metro por segundo. Ya entonces vamos a partir, igual que antes, con Z, que era, ¿cierto? B coseno de omega t más C seno de omega t. ¿Ya? Entonces, la misma idea de antes. Z de t igual a 0
va a ser b, ¿cierto? Ya no voy a escribir todo, pero si reemplazan aquí, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Por lo tanto, me va a quedar b igual a 2. ¿Ya? De la misma manera, para z punto en t igual a 0, me va a quedar algo así como c por omega. Ya lo mismo que antes, ¿cierto? Tenemos que derivar esto y reemplazar una función trigonométrica. Esta se va a cambiar a seno por la derivada y evaluada en seno me va a dar 0. Y esta va a sobrevivir porque la derivada de seno es coseno y evaluada en 0 da 1. Entonces, esto va a ser la velocidad inicial, que es menos 1, ¿cierto? No voy a anotar las unidades, ¿cierto? Por ahora, para no hacer tan tedioso el cálculo. Entonces, de aquí ya podemos obtener fácilmente las constantes. Fíjense, yo creo que se fijen ahora en cuán tedioso va a ser obtener las constantes, ¿sí? Entonces, b es simplemente 2. La misma ecuación nos dice cuánto vale b. Y aquí tenemos que hacer un poco más de cálculo, ¿cierto? Vamos a reemplazar que omega es 1. Y entonces vamos a obtener que c es simplemente menos 1. Ya las constantes salieron relativamente fácil. Ahora vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a escribir la solución entonces. La solución va a ser 2, ¿cierto? Coseno de omega t, y como omega es 1, va a ser coseno de t. C es menos 1, entonces la solución nos va a quedar menos seno de t. ¿Ya? ¿Se entiende la solución? Va a ser importante. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a hacer, por último, ya viene el último paso de este ejercicio bastante tedioso. Y vamos a anotar de nuevo las condiciones iniciales, 2 metros. La Tengo una velocidad duda. inicial. Sí, dime. ¿Eso es porque el omega siempre es positivo? ¿Porque es una como frecuencia? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es Omega, arriba, omega? cuando pusiste, ¿sí? Que C omega igual a menos 1, entonces C igual a menos 1. No, lo que pasa es que nosotros nos dicen que omega cuadrado vale 1, por lo tanto omega es 1. Entonces lo reemplazamos simplemente. Nosotros pasamos, ¿cierto? De acá, de esta parte, aquí, diciendo que omega es 1, básicamente. ¿Sí? Pero como es omega cuadrado, también podría ser menos 1, ¿no? Claro, sí, buena pregunta. Entonces, en general nosotros, como omega es una frecuencia, cuando una frecuencia es negativa, tiene el mismo significado que la frecuencia positiva. Entonces, en general nos vamos a quedar con la positiva simplemente por simplicidad. Pero, claro, es una buena pregunta porque algebraicamente uno podría decir que es menos 1. Sin embargo, omega igual a menos 1 tiene el mismo significado físico que omega igual a 1. Porque son ciclos por segundo, básicamente. En este caso, radianes por segundo, pero similar. Entonces, si tú tienes un Y ciclo por tendría que ver segundo. con que, Ujú. ujú, con que va para el otro lado, algo así, la Claro, frecuencia sería negativa. exactamente, sería como una inversión temporal, básicamente, que va hacia el otro lado. Como esto está acompañando al tiempo, sería como básicamente el tiempo hacerlo hacia los negativos, ¿cierto? Como invertir el tiempo. Ese sería el efecto que Ya, tendría hacer omega negativo, pero va a ser el mismo comportamiento. Después, en el graficador, vamos a ver que esto es más o menos simétrico con respecto eh, al eje Z, por ejemplo, al eje X, y ahí vamos a ver que, claro, se puede interpretar como una simetría también en el plano. entonces omega se asume positivo nomás, como que Sí, puedo llegar y decir que es positivo. exactamente, sí. Para los Ya, efectos del ya. curso, omega siempre es positivo. Ya, entonces, lo último que nos queda, ¿cierto? El último aliento es encontrar las constantes para x, ¿ya? Y aquí va a ser un poquito más tedioso, pero recuerden que x de t era a coseno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces, la misma idea de antes. Entonces, es evaluar la posición inicial, ¿cierto? Que si yo lo reemplazo acá, va a ser A coseno de phi igual a 2. Y si yo reemplazo la velocidad inicial, me va a quedar entonces menos A omega seno de phi. Y esto igual a menos 1. Ya, entonces, ¿cómo despejo aquí? Aquí va a ser un poco más tedioso, ¿cierto? Recuerden que arriba, ¿cierto? Era simplemente despejar, aquí ya estaba despejado, incluso aquí tenemos que pasar dividiendo el omega, pero como es 1 no es mucho problema.
aquí ya va a ser un poco más complejo porque tenemos las dos constantes arriba y abajo, entonces vamos a tener que buscar un método un poco ingenioso para calcular esto. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir las ecuaciones, o sea, vamos a, que es lo que usualmente se hace, ¿cierto? Hacer esto así. Dividir la velocidad inicial por la posición inicial. ¿Ya? Es decir, lo de abajo partido en lo de arriba. Es decir, ¿cierto? Menos a omega seno de phi partido en a coseno de phi. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a lo de acá. Por lo tanto, era lo de abajo, ¿cierto? Partido en lo de arriba. Y aquí yo puedo cancelar los menos, ¿no es cierto? Puedo cancelar las a. Y entonces esto me va a quedar un medio, ¿cierto? Voy a reescribir esto de acá. Me va a quedar omega tangente de phi. ¿Sí? Entonces esto es una forma de despejar las constantes. Nosotros vamos a hacer ahora que omega sea 1, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a reemplazar por 1. Y nos va a quedar entonces que el phi, perdón, va a ser arco tangente de un medio. ¿Ya? Y entonces, nosotros usando la primera ecuación, podemos despejar, ¿cierto? La otra constante que es a. ¿Ya? Entonces, a, ¿qué tengo que hacer para despejar esa constante? Dividir por coseno de phi. ¿Ya? Entonces me va a quedar a igual 2 partido en coseno de phi. Y eso no es otra cosa que coseno de el arco tangente de un medio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo me Hay perdí después en el es- un medio. o sea, El- un poco más Ahí me arriba. perdí. acá, ¿cómo llegamos a un medio? Yo tengo una pregunta un poco más arriba. Ujú. Sí, Ya, es que no entiendo en la derivada, ajá, acá, sí, o sea, se supone que estamos derivando el x, claro. entonces aparece el w, pero es que en el x como al principio no, o sea, no aparece el w porque pusiste el phi, ahí debería ir el w también, ¿o no? O Ah, el claro. y. Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, mira, nosotros tenemos aquí el x, lo vamos a derivar, ¿cierto? Entonces, x punto de t lo vamos a derivar simplemente, derivar esto de acá, o sea, va a ser menos a, porque la derivada del coseno me suelta un menos. Por regla de la cadena voy a tener que también soltar un omega, ¿cierto? Y me va a quedar seno de omega t más phi, ¿cierto? Esto es la derivada. Sin embargo, aquí no tenemos simplemente la derivada, tenemos la derivada evaluada en t igual a 0. Entonces aquí nos falta, ¿cierto? Evaluar en t igual a 0. Ya, cuando nosotros evaluamos en t igual a 0, ¿qué pasa? Que esto de aquí es 0. Entonces nos queda menos a omega seno de 0 más phi. Ya, que otra forma de escribirlo es como seno de phi. ¿Sí? Ya, sí, súper claro. Ya, súper. Entonces, si había otra duda más, que tenía que ver con el 1 Me medio. perdí en el un medio, sí. Como que no Ya, caché qué pasó ahí. ¿cómo obtuvimos el 1 medio? Ya. Si son claras estas ecuaciones de aquí, entonces simplemente lo que hicimos nosotros podríamos, por ejemplo, que es lo que usualmente se hace en los textos formales, ¿cierto? Nosotros le ponemos nombre a estas ecuaciones. Por ejemplo, esto le vamos a poner la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces lo que queremos nosotros es obtener 2, la ecuación 2 partido en la ecuación 1. Ya, entonces fíjate que eso es lo que hicimos, porque tenemos siempre lo de acá, ¿cierto? Lo que está en la ecuación 2 está en esta línea de acá. Entonces tenemos x punto evaluado en t igual a 0. Aquí tenemos esto de acá, se copia aquí. Y el 1, ¿cierto? Lo habíamos copiado acá. Ya, lo mismo para la otra ecuación. Ah, y como menos A es igual a menos uno, lo dejo como positivo. Claro, Ah, sí, eso, exactamente. ¿Sí? ¿Se gracias. entendió? Sí, se entendí, gracias. Súper. Ya, entonces, simplemente son trucos algebraicos para despejar las constantes. Entonces, fíjense que ahora vamos a escribir nuestra solución. Ya llegamos a la parte final, entonces, de este problema. Y entonces,
nuestra ecuación no va a quedar tan simple como la otra. Fíjense que nos va a quedar 2 partido en coseno de arco tangente de 1/2 por coseno de omega es 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar t más phi, y phi era esto de acá. Entonces nos va a quedar, ya, esto lo escribo un poco mejor. Entonces, coseno de t más arco tangente de 1/2, ¿cierto? La ecuación es mucho más horrible. Recuerden qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a recapitular un poco. Lo que hemos estado viendo son condiciones iniciales. Entonces, aquí vimos que cuando nosotros reemplazamos en z, nos daba esta solución, dadas las condiciones iniciales, y cuando reemplazábamos en x, nos daba esto de aquí. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿cierto? 2,5 coseno de t. Cuando cambiamos un poco las condiciones iniciales, ¿qué pasó? Que ahora tenemos velocidad distinta de 0, entonces el z nos queda esto de acá. Algo sencillo, ¿cierto? Calcular b y c fue bastante sencillo. La solución nos quedó simplemente 2 coseno de t menos seno de t. Y cuando vemos esta de aquí, nos quedó algo terrible, y vemos algo distinto además, que aparentemente las soluciones no coinciden, ¿cierto? Antes claramente eran lo mismo, eran 2,5 coseno de t. Ahora, por un lado, tenemos una suma de senos y cosenos, por un lado, en z, y en x tenemos un coseno con cosas muy raras como arco tangente de 1/2. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esto a un graficador para ver qué es lo que está pasando realmente. Entonces, Gallo, ¿sí? Gallo, ¿no te Cuéntame. tengo que hacer un break? Así como, porque ya llevamos harto rato ahora. ¿Cómo? Hacer un break Sí, de sí, unos sí. minutitos. Vamos a hacer un break apenas terminemos de graficar. Ya no hay mucho que pensar, simplemente observar lo que obtuvimos. Ya vamos a hacer un break, claro, de unos minutitos para continuar con el otro problema. Nos queda mucho tiempo todavía, así que eh, sí podemos hacer un break bastante bueno por si están cansados. Entonces, simplemente les pido el último aliento para que tenga sentido todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a graficar estas dos soluciones, ¿ya? Entonces lo único que voy a hacer es traspasar lo que obtuvimos, es decir, escribir esto en el graficador, y lo mismo para z, para ver si son lo mismo. Deberían ser lo mismo, uno esperaría eso, pero lucen muy distinto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, para terminar esta parte. Entonces, lo primero es escribir 2, ¿cierto? Tengo mala memoria a corto plazo, entonces se me olvida 2 coseno de t menos seno de t. Entonces, 2, ya, esto no era como tenía que salir, 2 por coseno. Aquí el argumento es x, pero piensen como que x es t. Era menos seno de t, que en este caso es x. Y como el tiempo en general es positivo, yo voy a poner que esto sea mayor que 0. Ya, entonces ahí tenemos nuestra función para z. Esto sería z de t. Y ahora vamos a escribir la otra monstruosidad que nos quedó acá. Entonces vamos a escribir lo mismo. 2 dividido en, ¿cierto? Y aquí mala memoria a corto plazo, entonces coseno de arco tangente 1/2. Coseno 2 partido en coseno del arc, creo que aquí es arctan, a ver si arctan de 1/2. Simplemente estoy transcribiendo lo que obtuvimos por coseno, si me equivoco ustedes me corrigen, creo que esto era coseno de t, que es x, y aquí tengo que agregarle la fase, ¿cierto? Que era arco tangente de 1/2. Fíjense qué es lo que pasó. No sé si se dieron cuenta que efectivamente las dos funciones lucen totalmente distinto en el álgebra, ¿cierto? Pero son la misma función. Ya, no sé si alguien tiene alguna explicación de por qué hay cosas que lucen distintas, ¿cierto? Que son términos distintos, es decir, aquí tenemos un seno, ¿cierto? Y aquí no tenemos un seno, pero la función es la misma. Entonces, ¿cómo se explica esto de acá? No sé si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto. Tal vez algo que pase con ecuaciones diferenciales que todavía no hemos visto y pase como esa magia de que hay dos soluciones muy Eh, diferentes.
Claro, sí, eso, claro, hay una parte que se puede explicar de esa manera, pero también hay otra forma de explicarlo con algo que ustedes ya conocen, que tiene que ver con las funciones trigonométricas. Entonces, lo que les quiero transmitir, y esto ya sí es lo último, es que las funciones trigonométricas, y quizás sea bueno hacer un gráfico, vamos a hacer seno de x, las típicas, ¿cierto? Seno de x y coseno de x. Entonces, vamos a borrar las otras. Entonces, fíjense que seno y coseno son la misma función. Lo único que la diferencia es que están desplazadas una de otra, ¿cierto? Están corridas en pi medio, si no me equivoco. Entonces, yo debería, por ejemplo, reconstruir una sumándole aquí pi medio o restándole. No me acuerdo si hay que sumarle o restarle. A ver. No, creo que hay que restarle. Entonces, si yo le resto pi medios, claro, ahí son la misma función. Entonces, fíjense que yo puedo obtener un seno, ¿cierto? Que es la roja, ¿cierto? Con un coseno, que es la naranja, ¿cierto? Cambiándole la fase. Entonces, el mensaje a transmitir es que las soluciones pueden ser de muchas maneras. En este caso, vamos a ver estas dos principalmente, que son usando funciones seno y coseno. También sirve la que yo les di, que es la exponencial imaginaria. Pero la idea que tengan en la cabeza es que hay más de una solución para el mismo problema, ¿ya? Y que lucen totalmente distintas. Entonces no hay un problema, no hay una que sea mejor que otra, simplemente que una nos va a simplificar los cálculos para distintas tareas. Entonces yo les quiero contar, por ejemplo, que si yo quiero obtener, por ejemplo, las constantes, ustedes se dieron cuenta que obtener las constantes para z fue mucho más sencillo, ¿cierto? Porque simplemente había que despejar aquí en una ecuación, estaban desacopladas, es decir, aquí no había c y aquí no había b. Pero aquí había que hacer mucho más trabajo para encontrar las constantes. Ahora, esto tiene una ventaja, ¿cierto? La ventaja es que cuando yo quiera graficar, esta me va a ser muy útil, porque cuando yo sé cómo se comporta un coseno, ¿cierto? Entonces, cuando la constante está aquí adentro, lo único que yo tengo es que desplazarla, ajustar dónde está el eje Y, básicamente. En cambio, cuando yo tengo la z y yo quiero graficar a mano, ¿cómo grafico una suma de senos con un coseno? Eso es muy, muy complejo de hacer, ¿cierto? A mano. Tendría que ir como punto a punto para graficar y eso va a ser en general muy difícil. En cambio, para graficar la segunda va a ser mucho más sencillo porque yo eh, dibujo mi coseno de t y luego lo voy corriendo. ¿Y cuánto lo voy a correr? Bueno, depende cuánto valga esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Es claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, no sé si les quedó alguna duda, algún último comentario. Vamos a hacer un break, yo creo, de unos 5 minutos para que Ya puedan yo, hacerse un café o algo. ¿Sí? Cuéntame. es que yo tengo una duda. Ujú. Desde el phi para abajo, como en el arco tangente. O sea, ahí dice 4 igual a 2 partido coseno, arco tangente en medio, ¿no? Da un segundo, ¿Qué estamos era? aquí, Sí, ahí, como de ahí para abajo. ¿Qué fue lo que ya. pasó? Me perdí. Ah, ya, súper. Entonces, aquí simplemente, pero ¿entiendes por qué esto de acá, o no? Sí, eso sí lo entiendo. Ya, esto lo despejamos de aquí, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos es, nosotros queremos calcular la otra constante, ¿cierto? Calculamos una que es phi, ahora queremos calcular a. Entonces nosotros tenemos dos ecuaciones para hacerlo. Podríamos hacerlo con cualquiera de estas en realidad. Pero por simplicidad vamos a usar la primera. Entonces simplemente de aquí despejamos a. Entonces decimos que como ya conocemos phi, entonces a va a ser 2 partido en coseno de phi. Y nosotros conocemos cuánto vale phi, ¿cierto? Porque lo acabamos de calcular. Entonces reemplazamos el phi acá y nos queda esta monstruosidad acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, sí entendí. Y la parte Súper. de abajo, o sea, como el x de t, Ajá, es ya. por el, Es porque nosotros por el teníamos a, pues, ¿no? esta Sí. solución. Teníamos esa solución, entonces lo que queremos simplemente es reemplazar a y reemplazar phi. Entonces aquí reemplazamos a y aquí reemplazamos phi. Y omega, ¿cierto? Vale 1 para este problema. Entonces aquí tenemos 1 por t, si quieren. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, súper. Sí, sí, sí. Ya, bacán. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda antes de que vayamos al break. Sí, disculpa.
El Cuéntame. break puede ser un poco más largo de 10 minutos. 10 Es minutos, que sí, lo no que hay pasa es problema. que el descanso entre bloques es de 15, entonces, Ah, está bien. poquito. Súper. ¿Sí? Ya, Ya. entonces, démonos 10 minutos, no hay problema, tenemos mucho tiempo y Bacán. vamos a terminar antes de las 12 de todas maneras. Ya, gracias. Ya, entonces no sé si tienen alguna duda para que empecemos como a contar el tiempo del break. ¿Alguna última duda? ¿No? Ya, si no hay más dudas, entonces, bueno, me las pueden hacer también a vuelta del break. Entonces vamos a primero pausar la grabación. Entonces ahora que estamos grabando, vamos a hacer la pregunta número 2. La vamos a leer primero, entonces nos dice que consideremos un oscilador formado por un resorte de constante elástica K, igual que el anterior, en longitud natural L0 y con una carga de masa M, ¿ya? Que cuelga de su extremo. El resorte se encuentra anclado por el otro extremo a una pared, como se muestra en la figura 2, que está acá. Entonces, el ángulo del plano inclinado con la horizontal es θ. Entonces, tenemos un plano inclinado, ¿cierto? Que tiene un resorte anclado a esta parte de aquí, con una masita que cuelga y que reposa sobre el plano inclinado. Entonces nos piden tres cosas, simplemente que es determinar la posición de equilibrio del sistema. Vamos a ver qué significa hacer posición de equilibrio, cómo lo vamos a calcular. Determinar la frecuencia de oscilación natural del sistema, que es algo, yo creo, más o menos como fundamental en el sentido de que es importante y no deja de ser curioso de por qué la frecuencia natural depende de algunos parámetros y no de otros. Y finalmente vamos a ver si el sistema es perturbado desde el equilibrio con una velocidad inicial tanto V sub 0 en este caso, determine una expresión para la posición y velocidad de la masa válida para todo tiempo. Ya, entonces, vamos a empezar haciendo lo de siempre, ¿cierto? Que es un diagrama de cuerpo libre, igual que para la pregunta 1. Y aquí ya tengo la figura, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué fuerzas actúan. Esto como un plano inclinado un poquito más complejo, pero no es nada del otro mundo. Ustedes creo que ya tuvieron harto contacto con este tipo de problemas, ¿cierto? En el primer curso de física. Ya, entonces tenemos una fuerza aquí que va a ser la normal, ¿cierto? Del plano inclinado. Tenemos, ¿qué otra fuerza? No sé si alguien quiere comentar alguna fuerza. Tenemos el peso. El peso, ¿cierto? Que va hacia abajo y que vale siempre mg. Y no sé qué otra fuerza tenemos. Tenemos, por supuesto, la fuerza de restitución del resorte, que va a ser, tiene módulo, ¿cierto? Como K por X. ¿Ya? Entonces, cosas importantes. No sé si se me escapa alguna fuerza. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Queda claro que estas son todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. No hay roce, ¿cierto? No sé si es claro esto, el DCL. ¿Sí se acuerdan de esto del primer curso de física? Sí, Ya, súper. Entonces, lo que vamos a hacer primero es una cuestión de geometría que yo creo que ya les deberían hacer como más o menos casi impulsivamente bueno, en un plano inclinado yo puedo replicar, ¿cierto? Este ángulo aquí. ¿Ya? Entonces, voy a tener ese ángulo ahí que probablemente me va a servir en un rato más. Ya, ¿qué otra cosa importante? Entonces, ¿desde dónde vamos a medir X? Eso va a ser importante, porque en general genera confusión y de repente no es tan complejo, simplemente es que hay que esclarecer bien qué estamos entendiendo por X, ¿cierto? Por este desplazamiento. Entonces vamos a entender X como la posición desde el largo natural. O sea, por ejemplo, lo que vamos a hacer primero es fijar un eje de referencia y después vamos a trasladarlo para que sea un poquito más claro. Entonces vamos a poner nuestro eje de referencia aquí. Este va a ser Y, ¿cierto? Y el otro va a ser X. Entonces vamos a tener X hacia abajo. Da lo mismo si hacia abajo, hacia arriba. Importante es ser consistente. Y entonces vamos a trasladar este eje, lo vamos como a enderezar, por decirlo así, acá, para ver de dónde estamos midiendo. Que eso igual de repente puede ser medio confuso al principio y después ya no tanto. Y la idea es que no se acarreen con esa duda para después.
Se me entraba el dibujo, no sé si tiene alguna duda, comentario. Y aquí esto es medio complicado de alinear porque está como cuantizada, como que tuviera una malla así. Entonces esto está medio difícil. Creo que así, ahí sí. Y ahí está. Entonces vamos a tener nuestro eje X, ¿cierto? Nuestro eje Y. Y básicamente es dónde está el origen. Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está el origen O? Entonces, nuestro origen O va a estar en el largo natural. O sea, aquí está esta pared de aquí. Luego aquí está el resorte, ¿cierto? Que está me quedó claramente más feo que en el dibujo. Y aquí está la masita. Entonces, este largo natural es L0. Y ahí es donde vamos a situar nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, como esto está en presencia de gravedad, naturalmente el resorte, o sea, la masita no se va a quedar quieta en esa posición, sino que lo que uno esperaría, ¿cierto? Intuitivamente es que esto esté en equilibrio un poco más acá, ¿no es cierto? No sé si eso le genera duda, ¿es claro? ¿Se entiende la intuición? Que la idea es que este sea el equilibrio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O más o menos la intuición? Y nosotros Sí. estamos midiendo la distancia desde L0, ¿ya? No desde el equilibrio, sino desde L0. Para no utilizar este valor, ¿ya? Porque nosotros podríamos poner nuestro sistema de referencia aquí y no hay ningún problema. O sea, esto también es válido, solamente que vamos a tener que considerar el largo natural. En general no va a ser muy útil para simplificar los cálculos, pero también es totalmente válido y nos van a dar los mismos resultados. ¿Ya? Pero por simplicidad lo vamos a hacer así. Vamos a poner nuestro origen en L0. Ya dicho eso, entonces vamos a hacer lo que siempre se hace cuando tenemos un DCL inmediatamente después, que es hacer la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, lo mismo de antes. Entonces vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser, bueno, aquí. Antes había anotado la masa por la aceleración, igual a tanto, ahora lo vamos a hacer luego. Primero vamos a anotar las fuerzas. Entonces las fuerzas en X, vamos a tener menos KX, ¿cierto? Que está de acá. Y tenemos una componente del peso, ¿cierto? Que va a ser esta de acá. Esa componente de ahí va a actuar en X, ¿cierto? Y por trigonometría, ¿cierto? Que me imagino que manejan bastante bien ustedes, es mg seno de teta, ¿cierto? No sé si eso les genera dudas. No hay más fuerzas en X, por lo tanto, esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Recuerden que aceleración en este curso es X 2 puntos, ¿ya? Entonces, en Y, una cosa similar, ¿cierto? Vamos a tener las fuerzas, que va a ser la normal, que apunta enteramente en Y, no tiene componente en el otro eje. Y tenemos una componente del peso que va a actuar en Y, que va a ser esta de acá, ¿cierto? Y esa, por trigonometría, que ustedes manejan bastante bien, va a ser mg coseno de teta, igual a la masa por la aceleración, que en este curso la aceleración igual a la segunda derivada de una coordenada. En este caso, la restricción cinemática es que no haya movimiento en Y, por lo tanto esto vale 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Hasta ahora, claro, ¿se entiende esto? Estas son las ecuaciones, lo que uno llama las ecuaciones de movimiento. Ya, igual que antes, ¿no es cierto? En Introducción a la Física les preguntaban cosas de este estilo, ¿cuánto vale la normal? Bueno, aquí podemos calcular cuánto vale la normal, ¿cierto? mg coseno de teta. Pero ahora nos va a interesar la otra ecuación, ¿cierto? Que está acá. Entonces, vamos a trasladar esta ecuación de acá. Voy a ver si puedo abrir el chat, a ver si funciona ahora. Que veo que hay cosas que no he leído. Ya como que no me pesca el chat. O sea, no lo puedo abrir. Ya, qué raro. Pero bueno. Si hay alguna duda muy urgente, alguien me la puede transmitir. Como por alguien que pueda leer. Es gente respondiendo que sí, que entiende. Nada Ya. más que eso. Súper. Ya, entonces, ya continuamos. Entonces lo que yo les decía era que vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Entonces la vamos a reescribir un poco más abajo, ¿cierto? Para tenerla aquí presente. Entonces menos kx y mi mala memoria, entonces más mg seno de teta igual a mx 2 puntos, ¿ya? Entonces, punto de equilibrio, porque eso es lo que nos piden. Posición de equilibrio.
Entonces, ¿qué es lo que es un punto de equilibrio? No sé si han escuchado eso antes, yo creo que sí, en alguna oportunidad, aunque no se le da tanto énfasis en los primeros cursos. Un punto de equilibrio es donde uno se queda quieto en general. Hay puntos de equilibrio que son estáticos, otros que no son estáticos. En general va a ser donde no hay movimiento. ¿Y como decimos no movimiento? Bueno, no movimiento lo decimos así. Entonces no hay ni velocidad ni aceleración. ¿Ya? Si no hay ni velocidad ni aceleración, entonces el sistema nosotros decimos que está quieto. ¿No es cierto? En este caso no tenemos nada con X puntos, ¿cierto? No aparece. Entonces esta condición va a ser más bien irrelevante. Solo nos va a interesar esta de acá. ¿Ya? Entonces, x2 puntos igual a 0. Entonces, nos va a quedar la siguiente ecuación. Entonces, aquí vamos a notar que estamos en equilibrio. Equilibrio. Entonces, en equilibrio, ya aquí voy a anotar entre paréntesis para ser más explícito todavía. Entonces, vamos a obtener menos kx más mg seno de teta igual a 0. Y ahí, ¿qué es lo que queremos buscar? La posición de equilibrio, es decir, está acá. Y lo vamos a poner entonces, naturalmente, como este X no es el mismo de acá arriba, porque este es para todo tiempo, ¿cierto? Este de aquí es para solo el equilibrio, entonces lo vamos a poner de equilibrio. Entonces, ya aquí nosotros podemos despejar el X de equilibrio. Entonces, esto sería... claro, entonces esto sería... Me había asustado por un momento, pero está todo bien. mg seno de teta dividido en k. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces nosotros podríamos hacer una leve interpretación de esto estará bien, estará correcto, tiene sentido. Entonces, cosas que podemos hacer. Lo primero siempre que yo les recomiendo hacer en estos cursos, análisis dimensional. ¿Estarán bien las dimensiones? Entonces veamos. El seno es adimensional, entonces nos va a aportar en nuestro análisis dimensional. Tenemos M, tiene unidades de masa, entonces tenemos masa. G tiene unidades de longitud, lo voy a poner como masa, ¿no? Masa, G tiene unidades de longitud partido en tiempo al cuadrado y K tiene unidades de fuerza partido a distancia, ¿cierto? Fuerza partido longitud. ¿Ya? Y recuerden que aquí tenemos de alguna forma masa por aceleración, por lo tanto esto es fuerza, entonces se nos van a cancelar las fuerzas y nos va a quedar longitud, ¿sí? Porque este pasa para el otro lado multiplicando. Creo que fue medio engorroso la explicación, pero ustedes lo pueden hacer de una manera más que les acomode más. Pero lo importante es que esto tiene unidades de longitud y está súper bien porque X es un desplazamiento, entonces naturalmente tiene que tener unidades de longitud. Entonces por ese lado estamos bien. Y otra cosa que podemos ver es, bueno, en nuestro gráfico nosotros decíamos, ya, la condición de equilibrio naturalmente iba a estar más a la derecha, ¿cierto? Del punto en donde fijamos el origen, ¿cierto? Es decir, que X de equilibrio, naturalmente nosotros esperaríamos que fuera mayor que 0. Y eso efectivamente se cumple porque todos nuestros parámetros, ¿cierto? La masa, la gravedad, seno de un ángulo agudo, ¿cierto? Y esto de acá son positivos. Entonces, esto en general va a ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, por ahí nosotros podemos decir, ya, esto tiene toda la pinta de estar bueno y tiene sentido y nos quedamos contentos por un rato. Entonces, esto es nuestra respuesta y lo que yo les acabo de decir son métodos para verificar que una respuesta tiene sentido, ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes en sus controles y pruebas y todo eso. Entonces, y por ejemplo, si ustedes lo escriben, mejor aún, si tienen tiempo de hacerlo, eso yo encuentro que en general se valora mucho que uno sea capaz de analizar la propia respuesta. Por ejemplo, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, si alguien se equivoca, y no tiene tiempo, por ejemplo, de hacerlo de nuevo, que uno se dé cuenta que tiene un error, por ejemplo. Si esto me hubiera dado negativo, por ejemplo, me hubiera dado eso. Y yo me doy cuenta de mi error, para mí eso tiene un valor súper importante porque uno está entendiendo, más allá de que uno no llega a un resultado concreto, uno está entendiendo lo que está haciendo. Entonces eso es como un mensaje también para que puedan ver y analizar un poco sus respuestas. Entonces, ahora vamos a hacer el segundo punto, que es determinar la frecuencia de oscilación natural del sistema. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia de oscilación natural? Nosotros tenemos que llegar de alguna manera ahora a una ecuación de este tipo, nuestra ecuación maestra de estas 4 semanas, que es ahí. Entonces, ¿cómo vamos a llegar
a una ecuación de ese estilo, entonces lo que vamos a hacer es volver a retomar nuestra ecuación de movimiento y nos vamos a dar una solución. Entonces, lo que vamos a imponer nosotros, ustedes saben que cuando nosotros tenemos un movimiento armónico simple de este tipo, esto es más omega cuadrado x, las soluciones de estos son oscilatorias en torno a un punto, ¿cierto? Yo tengo por decir así, bueno, no es por decir así, sino que es un punto de equilibrio y en torno a ese punto de equilibrio yo oscilo, ¿cierto? Entonces, una respuesta razonable, ¿cierto? Para este sistema es darnos la siguiente solución, ¿cierto? Uno propone la siguiente solución. Nosotros vamos a proponer, ¿cierto? Que x de t sea algo así como, por ejemplo, el x de equilibrio más, pongámosle aquí cualquier letra que sea perturbativa, ¿cierto? Que puede ser z o puede ser eta, no sé, como usamos z, dejémoslo en z de t. Ya, en donde z, la idea es que satisfaga esta ecuación. Z dos puntos más omega cuadrado, z igual a 0. Ya, eso es lo que queremos buscar. Una variable que nos satisfaga esta ecuación y que esté relacionada con nuestra ecuación de movimiento. Ya, esa es la idea. No sé si tienen alguna duda antes de que reemplacemos esta solución. Ya lo voy a escribir de nuevo, no sé por qué la borré. Entonces nosotros vamos a reemplazar una solución del tipo x de equilibrio más z de t, donde nosotros esperamos que esto sea un movimiento armónico simple. ¿Y por qué eso es más o menos natural de esperar? Porque si nosotros vemos acá este sistema, nosotros vamos a decir que aquí estamos en equilibrio. Entonces, si nosotros perturbamos el sistema desde el equilibrio, nosotros esperaríamos que en torno a este punto, ¿cierto?, se diera un movimiento armónico simple que vaya hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso nos damos ese tipo de solución. Aquí está el equilibrio, entonces esperamos oscilaciones hacia ambos lados. Entonces, vamos a reemplazar esto uno lo que llama, en física, lo pueden googlear después si tienen curiosidad, uno llama esto ansatz. Ahora no me acuerdo cómo se escribe, creo que sí, que es una solución que uno se da en base a la intuición, en base a lo que uno conoce. Ya que en general uno lo que hace en física cuando tiene sistemas muy complejos. Entonces vamos a reemplazar esto aquí. ¿Ya? Entonces nos va a quedar menos k, voy a reemplazar el x, entonces x de equilibrio, más z, y voy a omitir el dt para la dependencia en t, para simplificar el cálculo nomás. Después más mg seno de teta igual a m, ya, y aquí una cosa que se me olvidó hacer, voy a borrar el ansatz, es que yo aquí yo podría poner esto, x dos puntos, pero quiero dejarlo en función de z, ¿cierto? Que es mi nueva variable. Entonces lo que yo voy a hacer esto es derivarlo dos veces. Entonces, primero voy a calcular la primera derivada. Esto de aquí es una constante, no depende del tiempo, por lo tanto va a ser 0. Entonces voy a tener simplemente la derivada de z, de t. Y si saco la segunda derivada, entonces voy a tener la segunda derivada igual a la segunda derivada de z. ¿Ya? Entonces yo puedo reemplazar aquí, en vez de x dos puntos, voy a poner la segunda derivada de z. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, si tienen alguna duda me paran nomás, no hay ningún problema. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar el x de equilibrio, que era este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a reescribir todo esto con calma, ¿cierto? Menos k mg seno de teta partido en k más z, estoy reescribiendo el paréntesis simplemente, con el x de equilibrio. Ahora voy a escribir mg seno de teta, que este de acá, lo copié simplemente, y ahora voy a copiar este de acá. Entonces, igual a m z dos puntos. Ya estamos llegando, entonces ahora lo que voy a hacer es distribuir esta constante adentro, o sea, voy a multiplicarlo por el primer término y luego por el segundo. Entonces me va a quedar, si lo multiplico por el primero, noten que esta se va a cancelar con esa. Y aquí tengo un signo negativo, así que ojo con eso, me va a quedar menos mg seno de teta. Ahora voy a multiplicar por esta de acá, ojo con el signo menos, ¿cierto? Que uno tiende a equivocarse en eso. Menos k por z, y ahora sumo este de acá, más mg seno de teta,
igual a m segunda derivada de z. Fíjense que este término de aquí y este término de acá son idénticos y tienen signo opuesto, entonces se van cancelados. Y nos va a quedar entonces, fíjense nuestra ecuación maestra, ¿cierto? Entonces, la escribí acá para después arreglarla. Entonces, kz igual a m por z dos puntos. Y esto ustedes saben ya cómo hay que hacerlo, pasar este para allá sumando, ¿cierto? Luego dividir por m para que esto finalmente me quede z dos puntos más omega cuadrado z igual a 0, en donde omega cuadrado es k partido por m. Ya lo mismo de antes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O queda alguna duda? ¿Se perdieron? ¿Ya no están pescando? Quedó clarito. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Porque fíjense que nos pedían, ¿cierto?, la frecuencia de oscilación natural del sistema. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque la frecuencia natural es justamente el omega que aparece aquí, en la ecuación de movimiento. Entonces nosotros queríamos llegar a la ecuación de movimiento del oscilador armónico simple, ver cuánto vale omega cuadrado y responder. Entonces, la frecuencia natural es la raíz de k partido por m. ¿Ya? Ahora eso igual es interesante y puede parecer un resultado más o menos vago y como muy obvio, pero no es tan obvio. Creo yo que vale la pena darle un poco de vueltas a esto. Esto es lo mismo que para el sistema que teníamos al principio, ¿cierto? Este resorte que teníamos, que está horizontal, ¿cierto? Aquí la frecuencia era la misma, ¿cierto? Teníamos omega cuadrado igual a k partido por m. Entonces, hay una cosa interesante porque al parecer la frecuencia natural de un resorte, sea donde sea que esté, solo depende de k, que es la constante del resorte, y la masa. Y eso no es tan evidente porque, ¿qué pasa cuando nosotros lo ponemos inclinado? Entonces, nosotros lo ponemos inclinado, que es el problema que estamos resolviendo, y esto sigue siendo válido. O sea, solo depende de nuevo de la constante del resorte y de la masa de la masita. O sea, la masa de la partícula. La masa de la masita suena muy raro. Entonces, solo depende de esos dos parámetros y eso yo creo, cuanto menos interesante. Recuerden el problema que vieron en el ejercicio, ¿cierto? Ahí tenemos un péndulo y esto dependía, la frecuencia natural, ¿cierto? Era algo así como G partido por L. Aquí los parámetros eran G y L, ¿ya? Esto depende de la gravedad, ¿cierto? Depende de la frecuencia de la gravedad, o sea, la frecuencia de oscilación de este péndulo depende de si estamos en la Luna, como vieron en el problema, o si estamos en la Tierra o en un planeta que tenga una constante G distinta. Pero fíjense que para el resorte da lo mismo si estamos en la Tierra, estamos en la Luna, estamos en Júpiter, porque la frecuencia no depende de G, esto depende solo de K y de M. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Ustedes ya me podrían responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, voy a borrar este sistema, vamos a llevarlo a un extremo. ¿Qué pasa si el resorte está así? ¿Cómo será la frecuencia? ¿Será K partido por M? ¿Dependerá de G? ¿Habrá alguna G por ahí? Entonces es una pregunta interesante. ¿Dependerá de G? ¿Alguien se atreve a responder esta pregunta un tanto ingenua, pero muy importante? ¿Será esto cierto para este resorte que está vertical? Esa es la pregunta. No sé si alguien se aventura con alguna respuesta. Da lo mismo si se equivocan. Profe, o sea, ¿y ello? Ujú, sí, O sea, yo creo que sí depende como de el G igual que el péndulo, como, ujú, pero que aún así tiene que depender de K porque tiene un elástico, o sea, un claro. resorte. Claro, entonces la intuición te dice que esto debería depender de K porque es un elástico, pero que también debería depender de G, o sea, de si estamos en un planeta más masivo que otro, ¿cierto? Claro. Ujú. Ya, entonces, no sé si alguien se aventura en alguna otra respuesta, ¿están de acuerdo o
ver si se puede generar alguna discusión interesante, alguien tiene otra opinión o todos están de acuerdo con lo que dice la compañera. Ya vamos a decir Ya, los yo creo que no. Yo creo que no depende de G. no depende de G. ¿Y tienes alguna razón? ¿Alguna? Porque Ujú, es la aceleración así del movimiento y se va contrarrestando mientras está arriba, está abajo, está arriba, está abajo, entonces va oscilando. ujú. Entonces, G es como cualquier otra aceleración, tanto esté vertical como horizontal. Claro, claro. Ya, entonces vamos a decir la respuesta. No sé, bueno, hay dos opiniones, ustedes pueden suscribir a cualquiera, pero vamos a dar cuál es la respuesta definitiva. Entonces, la respuesta es que este sistema, y esta es la gracia un poco de generalizar los problemas en física, ¿cierto? Es que este problema es exactamente el mismo que hemos estudiado no es del péndulo, sino que el del plano inclinado. Estos dos problemas son completamente equivalentes uno con otro. ¿Ya? Y pueden parecer un poco distintos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo varío este ángulo, ¿cierto? ¿Qué pasa si phi vale pi medios, ¿cierto? Yo obtengo este de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto no es más que un límite de este sistema de aquí. Y fíjense también que el resorte de la P1 también es un límite del plano inclinado, ¿cierto? Cuando θ vale 0, ¿sí? Entonces, fíjense que estos sistemas tienen todos una cosa en común, que es muy interesante, y es que la frecuencia no depende de G. Y eso puede parecer medio obvio, pero no es tan obvio, porque vieron en el péndulo, ¿cierto? Que sí depende de G, y aquí, como dijo la compañera delante, intuitivamente uno esperaría que en este sistema, ¿cierto? Esto dependa de G, pero efectivamente no depende de G, por lo que hemos visto hasta ahora. No sé si queda claro. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Le hace sentido que este sea el límite de esto? Y que esto también sea el límite de esto de acá. Ya, este resultado es muy, muy interesante. Yo también esperaría, por ejemplo, intuitivamente, si no hubiera estudiado física en la universidad, que esto dependiera de G, ¿cierto? Esa es la intuición, lo que uno esperaría como intuitivamente con el conocimiento que uno tiene del día a día, ¿cierto? O de los pocos problemas que ha resuelto. Pero increíblemente esto no depende de G. Ya hay un resultado que a mí me parece súper interesante. Eso, entonces era un pequeño preámbulo. Este sistema, claro, parece inofensivo y que no nos da muchas cosas nuevas, pero yo creo que sí nos aporta un poco a la intuición que tenemos del mundo. Entonces, Yayo, ujú, en el chat preguntan por qué no depende, si hay una demostración no matemática. no matemática. Uy, eso igual es complicado. ¿Cómo uno demuestra no matemáticamente? Bueno, haciendo experimentos, ¿no es cierto? Entonces, uno podría hacer experimentos, ¿cierto? ¿Y qué podría hacer uno? Entonces, eh, claro, una respuesta un poco como obvia, pero difícil de realizar es, tomemos un resorte y vayámonos a la luna y midamos allá cuánto es el periodo de oscilación de un resorte y comparémoslo con cuánto es acá en la Tierra. Ahora, no sé, estoy pensando en algún experimento que se pueda hacer aquí en la Tierra, uno cambiando un poco la gravedad. No sé si eso se puede hacer. Quizás un experimento muy complejo, quizás como en un laboratorio muy costoso, se podría modificar localmente la gravedad, eh, quizás con algo en rotación, ¿cierto? Porque si uno tiene supongamos que está la gente aquí haciendo experimentos y esto está girando, entonces aquí se genera una gravedad artificial, porque por el giro las personas tienden a irse más hacia abajo. Entonces ahí uno podría comparar, ¿cierto? Uno tendría una gravedad mayor y podría poner un resorte a oscilar y comparar experimentalmente, ¿cierto? Haciendo un experimento de que la frecuencia en este mundo artificial del resorte es la misma que sin esta cosa girando, o sea, la Tierra tal y cual la conocemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que esa sería una forma no matemática de demostrarlo, experimental más bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ahí Bueno, pusieron en el chat que quedó clarito.
Ya, súper. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, ya nos queda lo último. La idea también de estos problemas es que le vayan perdiendo el miedo, ¿cierto? A esta ecuación de acá, que ya vamos teniendo más conocimiento de qué se trata esto. Y la idea ahora es que ya nosotros llegamos a la ecuación y ya estamos como listos casi, porque ya conocemos cómo ponerle condiciones iniciales a esto. Entonces, porque la última parte de problema es que si el sistema es perturbado desde el equilibrio, dada una condición inicial, eh, determinamos la posición. Y eso es lo que hicimos antes, entonces va a ser más o menos sencillo. La idea es que le vayan perdiendo un poco el miedo a esto nuevo, ¿cierto? Que es la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial, pero que nosotros lo tratamos un poquito distinto. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Perdón. Profe, a mí me queda una duda con la posición de equilibrio. Ujú. O sea, después para sacar como la ecuación de movimiento de nuevo, Ujú. hay que ocupar esa posición de equilibrio y sumarle el Z. Claro, o sea, claro, lo que estamos haciendo es reemplazar esto en nuestra ecuación de movimiento. Aquí, Ya. esto lo estamos reemplazando acá. Ahora, ¿cómo sería esto gráficamente, cierto? Es una buena pregunta. Entonces, la buena pregunta, o sea, la buena respuesta sería que nosotros lo que estamos haciendo es algo así como poner un nuevo sistema de referencia aquí en el equilibrio. Eh, a ver, voy a poner esto bien, donde este eje va a ser el Z, ¿cierto? Que tiene el origen acá. Y bueno, para acá ponemos, no lo voy a hacer con la flechita, pero esta dirección más o menos relevante, pero podemos conservar el I, ¿cierto? Pero el Z se mide desde acá, desde este origen, desde el equilibrio. Entonces de aquí esto va a oscilar, ¿cierto? Para allá, para acá, para allá, para acá, etc. ¿Sí? Sí, profe, y después cuando saca el W al cuadrado igual K partido M, Ajá. ¿lo saca de ahí mismo? O sea, ¿cómo llegó a eso? Ah, porque claro, tenemos esta ecuación de aquí. Lo que hicimos eh, fue reemplazar acá. O sea, no, perdón, al revés. O sea, tenemos esta ecuación, reemplazamos nuestra solución y obtenemos esta ecuación de aquí, ya que va a ser una ecuación válida para nuestra oscilación, básicamente, porque aquí lo que estamos haciendo aquí, básicamente queremos caracterizar cómo esto va a oscilar en torno al equilibrio, porque esto es lo que nos dice cómo se comporta en torno al equilibrio, de alguna manera. Ah, ya, entonces ahí reemplaza como la derivada y de ahí saca el W al cuadrado, ¿no? Claro, exactamente. Ya, Exactamente. ya, gracias. Ya, entonces, ya creo que ya vamos a entonces pasar a la última parte, ya estamos terminando. Entonces, si el sistema es perturbado desde el equilibrio, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos dos condiciones iniciales, que es la posición inicial y la velocidad inicial. Vimos que a veces están de manera explícita, otras veces más oculta. Entonces, en este caso, la velocidad inicial está súper explícita, es v sub 0, y la velocidad inicial tiene que estar oculta. Entonces, perdón, la posición inicial. Entonces, no sé si alguien se aventura a decir cuál sería la posición inicial. Sería como la mitad del trayecto que hace hacia la máxima extensión. Hacia la máxima extensión. Es que nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto es la máxima extensión, porque nos faltaría una condición inicial. Lo que nos da la máxima extensión sería la solución cuando uno ya reemplaza las condiciones iniciales. Entonces, lo que nosotros queremos buscar de alguna forma es qué posición tenía esto al inicio. La del equilibrio. Claro, exactamente, la de equilibrio. ¿Y cómo nosotros decimos equilibrio? Nosotros podemos decir equilibrio de dos formas, ¿cierto? Entonces, ¿Sería cuando está quieto? O sea, su largo natural o no. ya, entonces, claro, esa es la buena pregunta. Vamos a responder a eso de la siguiente manera. Entonces, la posición de equilibrio está acá, ¿cierto? No está en... Nosotros dijimos que hasta aquí teníamos el largo natural, pero la posición de equilibrio estaba un poco más hacia la derecha.
Entonces, nosotros podemos decir de dos formas el equilibrio, ¿cierto? Lo podemos decir como, podríamos decir z, ¿cierto? Igual a 0, ¿cierto? Porque cuando nosotros decimos que z igual a 0, estamos justo en el equilibrio, ¿no es cierto? La otra forma que podríamos es decir que x vale exactamente x de equilibrio. Ya las dos formas son equivalentes, de hecho dicen lo mismo. Estas son dos formas de decir lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya yo estoy Ujú, confundida entre, me confundo un poco Z y X, ujú. ¿cuál es la diferencia? Ya, la diferencia, buena pregunta en todo caso. Entonces, x, nosotros lo definimos como el punto de equilibrio más z. Z sería como la perturbación en torno a este punto de acá. ¿Ya? Y x uno lo mide desde aquí. Entonces nosotros calculamos que x de equilibrio era mayor que 0, ¿cierto? Y corresponde a esta distancia. La distancia entre el origen de z y el origen de x. ¿Ya? Si te fijas, uno puede despejar x de equilibrio y eso me va a dar entonces x menos z, ¿cierto? O sea, la distancia entre estos dos puntos. Ah, ya, entendí, gracias. Yayo, Ujú. una pregunta. Sí, sí. Donde pones posición de equilibrio más Z, eso quiere decir que, ¿cómo lo podéis explicar como físicamente? Como que se mueve y vuelve a la posición de equilibrio. Claro, buena pregunta. Entonces, claro, entonces, esto de acá. Entonces, lo que uno quiere es siempre obtener una ecuación del tipo, ahora voy a poner otra letra. La idea es que le pierdan el miedo a las letras, entonces voy a poner nu. Entonces, uno quiere una ecuación de este tipo, ¿cierto? Donde, no, así. Y entonces, eso ahí. Entonces, uno cuando ve la ecuación de movimiento ve que eso no se cumple para x, ¿cierto? Porque tengo un término extra, básicamente este de acá. Si ese término no estuviera, yo tendría, ¿cierto?, mi ecuación maestra, pero como está este término, no lo tengo. Entonces yo quiero buscar una variable tal que esto sea cierto, esto de acá. Entonces lo que yo hago es darme como un ansatz, ¿cierto? Que es como una solución propuesta intuitivamente a que esta cosa se va a equilibrar en un punto y que respecto a ese punto esto va a oscilar, de tal manera que esta de aquí esté modelado por esta ecuación de aquí, es decir que eh, z sea un movimiento armónico simple. Es decir que z también, esto es otra forma de decir lo mismo, que z de t sea algo así como a coseno de omega t más phi. No sé si eso aclara un poco tu duda Profe, Ujú. yo quería preguntar algo respecto a eso, justo que notó recién que el Z no sería como un equivalente al A, Equivalente al o es a. muy raro, ¿Qué te o es muy refieres con raro el decir a? eso. Con ¿Qué te el A de refieres? la ecuación, porque el A es como la amplitud de lo que varía, po, y el Claro, claro. Z sería lo que varía, o es muy Ya, raro. ujú, claro, es que entiendo más o menos la intuición por dónde va. Ahora, claro, ¿por qué eso no es así? Es porque, claro, yo omití la dependencia del tiempo, ¿no es cierto? Pero esto en general, si queremos ser como muy, muy rigurosos, ¿cierto? Esto es algo así. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que esto es una ecuación de funciones, ¿cierto? Entonces, yo estoy igualando una función, ¿cierto? Una función constante más otra función del tiempo. Entonces esto debería ser capaz de decirme para cada instante de tiempo dónde es la posición. Entonces, claro, si yo esto lo fijo como una amplitud, significa que la posición es constante, porque yo tendría esta constante más otra constante, que sería una constante. Sin embargo, el sistema no va a estar quieto, ¿cierto? Que eso sería que esté constante, sino que va a estar oscilando en torno a este punto. Entonces, en algún momento va a estar aquí, después va a estar acá, después va a estar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar oscilando, ¿cierto? Entonces, en algún momento va a estar en una posición y después va a estar en otra, y así sucesivamente. Entonces, esto no es como simplemente una amplitud, sino que es una función que va a ir para allá, después va a ir para acá, después va a ir para allá, después va a ir para acá, etcétera. Y eso, qué mejor reflejado que por una función sinusoidal, como coseno de omega t más phi. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro?
Sí, profe, gracias. Ahí. Súper. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es imponer las condiciones iniciales. Tenemos nuestra ecuación y nosotros conocemos la solución. Entonces vamos a, no sé con cuál quieren trabajar ustedes. Vimos dos formas de trabajarlo, con phi y con b y c. No sé cuál les parece más adecuado. Da lo mismo en realidad. Entonces vamos a proponer la solución con b y con c, ¿ya? Para que vean esta forma, la otra creo que la han visto más en clase. Entonces b coseno de omega t más c seno de omega t. Entonces nosotros habíamos dicho que las condiciones iniciales, ahora las voy a anotar acá, eran tal que z de t igual a 0, era 0 porque estábamos en el equilibrio, y además teníamos velocidad inicial, es decir, z punto en t igual a 0 era v0. ¿Ya? Eso era lo que nos decía el enunciado, esto de forma más o menos escondida y esto de forma más o menos explícita. Entonces, vamos a calcular la derivada. Esto nos va a quedar menos b omega, aquí es seno de omega t, menos más, aquí, perdón, c omega coseno de omega t. Sí. Ya entonces, z de t igual a 0, es reemplazar 0 aquí, es decir, acá y acá. Nos va a quedar entonces b coseno de 0, que es 1, más c seno de 0, que es 0. Entonces nos va a quedar b. Y z punto en t igual a 0 nos va a quedar, reemplazamos t igual a 0 acá, ese se muere, el seno, y el coseno queda igual a 1, entonces nos va a quedar c omega. Y las condiciones iniciales están acá, entonces esto era 0 y esto era v0. Entonces usamos esta porque es más fácil de despejar, ¿cierto? Ustedes también podrían hacerlo con phi y a, y van a obtener la misma solución, como ya vimos en el problema anterior. Entonces aquí no queda otra que b sea igual a 0, y aquí no queda otra cosa que c sea igual a v0 partido por omega. ¿Ya? Entonces, como no nos da ningún resultado numérico, lo reemplazamos así, tal cual en la ecuación, ¿cierto? En nuestra solución. Y nos va a quedar entonces que z de t es algo así como, ¿cierto? Tenemos que reemplazar este c acá, perdón, en acá. Entonces nos va a quedar v sub 0 partido por omega, y creo que ahí era seno de omega t. ¿Ya? Y nos pedían también la velocidad. Entonces la velocidad va a ser simplemente derivar esto de acá. Entonces me va a quedar v sub 0, porque el omega de la regla de la cadena se va a cancelar con s. Me va a quedar v sub 0 coseno de omega t. ¿Ya? Y esto es adimensional, unidades de velocidad, está súper bien. Y ahí ustedes pueden comprobar por su cuenta que esto tiene unidades de longitud. Entonces esta sería nuestra respuesta final, ¿cierto? Para la posición medida desde el punto de equilibrio, y esta para la velocidad medida también desde el punto de equilibrio. No sé si tienen alguna duda. Creo que con esto terminamos. Si tienen alguna duda, la podemos resolver ahora. Profe, o sea, Yayo, Ajá, que si hubiéramos usado la ecuación de x y no z, claro, hay que sumarle el x de equilibrio, ¿cierto? claro. Sí, ahí depende cómo, pero ahí, por ejemplo, claro, es importante que, ya, una cosa que puede pasar y que no me gustaría que pase es que se asocie siempre a que z vale eso y x vale eso, sino que era una forma para distinguirlo nomás. Nosotros aquí también podríamos haber dicho esto, ¿cierto? Y igual hubiese estado tan bien como lo que hicimos, que z de t valga a coseno de omega t más phi. Ya eso también hubiese sido una opción y hubiésemos tenido que determinar a y phi. Ya en ese caso, como dices tú, hay que, claro, dividir y obtener de alguna forma a y phi. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya yo? Ajá. En este caso nosotros consideramos por comodidad que z era igual a 0 y no la otra parte que teníamos, que era que la posición de equilibrio era x menos z.
Claro, porque nosotros, es que sí, o sea, fíjate que nosotros también podríamos haber dicho, bueno, ya, vamos a partir, hagámoslo más ordenado. Entonces, lo primero es que nosotros vemos las condiciones iniciales acá. Entonces, en el tercer punto nos dicen la velocidad inicial es v sub 0. Entonces, condición inicial de velocidad v sub 0. Y nos dicen que el sistema es perturbado desde el equilibrio. Entonces, parte en el equilibrio, es decir, la posición inicial es el equilibrio. Entonces, si eso yo lo llevo a matemáticas, ¿cierto? Como digo, equilibrio, nosotros dijimos que habían dos formas, ¿cierto? Decir que z igual a 0, z de t igual a 0 era 0. Esa era una forma que fue la que usamos. Y la otra era decir que x de t igual a 0 era el x de equilibrio. Ahora veamos que son equivalentes. Simplemente este nos va a llevar un paso más. Porque nosotros anteriormente, ¿cierto? Para llegar a la ecuación para z, habíamos dicho que x de t era el x de equilibrio más z de t. ¿Sí? Eso lo habíamos asumido antes. Por lo tanto, si yo esto lo reemplazo en t igual a 0, me va a quedar t igual a 0 igual a x de equilibrio, que es una constante, más z de t igual a 0. Estoy reemplazando simplemente en t igual a 0, t igual a 0. ¿Ya? Entonces, si me dicen que el x en t igual a 0 vale x de equilibrio, entonces yo digo, bueno, entonces esto vale x de equilibrio, y ahí obtengo esta ecuación de aquí, ¿ya? Que si yo la reescribo, me va a quedar que x de equilibrio más z de t igual a 0 es el x de equilibrio, ¿cierto? Y yo puedo cancelar los x de equilibrio y me queda que z de t igual a 0 es 0, que es lo mismo que obtuvimos antes, ¿cierto? Que fue lo que usamos. Ah, ya. Ya caché. Y lo último que dijiste, ¿lo podrías repetir, por fin? ¿Qué fue? Más arribita. Uh-huh. Ah, ya, lo último, o sea, claro, o sea, lo que dije antes de la última explicación. Sí, los que están en los rectangulitos de arriba. ¿Esto de acá? Sí. Ah, ya, estas son finalmente nuestras soluciones, o sea, lo que nos piden, porque al final nos piden que encontremos, nos dicen determine una expresión para la posición y la velocidad de la masa, para todo tiempo. Entonces, esto es la posición medida desde el punto de equilibrio y esta es la velocidad medida desde el punto de equilibrio. Ah, por eso el puntito ya. Ya caché. Gracias. Eso, ya, no sé si tienen alguna otra duda. Con esto ya terminamos de resolver la auxiliar. Sí, dime. ¿Por qué el largo natural no coincide con el punto de equilibrio? Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, no coincide en este caso porque estamos en un plano inclinado. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, este de aquí, el largo natural coincidía con el largo de equilibrio, no teníamos que hacer esta cosa de hacer cambio de variable y todo eso, ni encontrar un punto de equilibrio porque ya sabemos que era el largo natural. Aquí, sin embargo, no coincide porque la fuerza elástica, de alguna forma, para estar en equilibrio, tiene que contrarrestarse con la componente del peso que actúa sobre la masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias. Súper. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Yayo? Uh-huh. Es que a mí no me quedó claro qué hicimos en el punto 2 de esta pregunta. En el punto 2, ya. Vamos al punto 2 entonces. Donde dice determina la frecuencia de oscilación natural del sistema. Entonces, ¿cómo uno determina la frecuencia natural del sistema? Vamos a abrir una nueva página y es porque nosotros estamos estudiando esta ecuación. Vamos a escribirla acá con otra letra, no sé qué otra letra, ya no se me ocurren más letras. Pongámosle sigma. Sigma es una letra, ¿cierto? Uno lo utiliza para la sumatoria, pero es una letra. Entonces nosotros podríamos decir sigma 2 puntos más omega cuadrado sigma igual a 0, ¿cierto? Sigma es una letra y una función del tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de este estilo, la frecuencia natural es lo que acompaña a la letra sola, sin las derivadas. Entonces, lo que teníamos nosotros era esta ecuación de aquí. Vamos a ir al tiro a nuestra ecuación de movimiento, que era esta de acá. Esta de aquí. Sin embargo, esta no estaba en esa forma. O sea, no hay forma de que esto sea
por ejemplo, lo que nosotros queríamos, que era eso. No hay forma de transformar esa ecuación en esta, ¿ya? Con X, ¿cierto? Pero sí, si es que yo hago un cambio de variable. ¿Y cuál va a ser ese cambio de variable? Va a ser este de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a llegar al equilibrio y desde entonces vamos a tener un movimiento oscilatorio, desde ese punto. Que no es otra cosa que decir que esto oscila en torno a este punto y no a este. Entonces, luego de darnos esa solución, ese ANSAT, ¿cierto? Esa solución por intuición, lo que vamos a hacer es reemplazar acá y desarrollar, ¿cierto? Todo esto, reemplazando esa solución, y vamos a encontrar esta ecuación de aquí, para nuestra nueva variable que es z. Y entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que acompaña a la letra sola? Es omega cuadrado. Pero omega cuadrado lo sacamos justo de aquí, ¿cierto? Y efectivamente es K partido en M. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. Gracias. Ya yo, ¿por qué hace el cambio de variable? Cambio de variable es porque no hay otra forma. Por ejemplo, yo no puedo obtener una ecuación. O sea, lo que yo quiero es esto de acá, ¿cierto? Una ecuación de este tipo, sea cual sea la letra que use. Entonces, claro, la intuición, o sea, lo primero que uno trata, ¿cierto? Es tratar de buscar esta ecuación para las variables naturales, ¿cierto? Que en este caso son X e Y. Y está estático, así que no hay forma de que sea un movimiento oscilatorio. Y X, a mí me gustaría a priori, ¿cierto? Encontrar esto. Eso sería lo mejor que me podría pasar, que es lo que me pasó en la pregunta 1. Sin embargo, como tengo este término de acá, yo no puedo transformar esta ecuación en esto. No hay forma. Entonces lo que hago es buscarme una nueva variable tal que esa variable sí cumpla esa ecuación de movimiento. Entonces yo busco un X o un Z, puedo buscar un Z tal que se cumpla esto. Y tal que Z dos puntos más omega cuadrado Z sea igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Ya. Sí. ¿Sí? Gracias. Ya, súper. Entonces no sé si tiene alguna otra duda. Yo creo que voy a parar la grabación ya.